Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya tenemos a nuestra invitada en línea. De oradora a la doctora Priscila Lu. Ya la vamos a tener en línea. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias Mariana por la invitación, estoy muy agradecida. Más que nada por el horario. Sí, Estás sí, súper agradecida por el horario. me gusta mucho el horario. Bueno, para ¿Ahí los me que ven no la bien? conocen, ¿eh? ¿Me ven bien ahí? Perfecto. Bien. Y se escucha bien. Estamos zafando con el wifi. Bueno, para los que no la conocen, la doctora Priscila Lu es médica especialista en ginecología. Está cursando la acreditación en mastología y la residencia posbásica en mastología en el Hospital Pena. Bueno, hoy tenemos el agrado de tenerla con nosotros para desasnarnos un poco de muchas dudas en cuanto a la mastitis. Doctora, ¿qué es la mastitis? La mastitis es la inflamación de los lóbulos de la glándula mamaria y lo importante de las mastitis es que las podemos dividir en agudas y crónicas. Ese proceso es dependiendo de si una paciente tuvo una mastitis, esa mastitis curó y en el transcurso, en el lapso de un año no volvió a tener otro episodio, significa que es una mastitis que es aguda. En cambio, si una paciente tiene un episodio que recurre dentro de ese episodio de un año, hablamos de mastitis crónicas. Y dentro de las agudas es importante recordar las mastitis que son de tipo puerperales, que son muy frecuentes de ver en la guardia. Después tenemos las mastitis que no son puerperales. Y otra patología también de las agudas a distinguir es la ectasia ductal, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, perfecto. Es como comúnmente relacionado, ¿no? Tener una mastitis con estar cursando o un embarazo o en el periodo de lactancia. De hecho, creo que todas las pacientes relacionan esta patología con la lactancia. Sí, Muchas cuenta. veces pasa que no hay una paciente que esté lactando y a uno le da ese diagnóstico y te miran raro o te desconfían o te dicen, no, 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 yo hace 20 años que dejé de amamantar, no pueden. Culturalmente no está vinculado el término mastitis con no estar relacionado con la lactancia, ¿no? Y en este caso, como me decís vos, hay distintos tipos de mastitis que algunas están relacionadas y que otras no están relacionadas. Es ¿Es cierto. así? Sí, 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 es así. Primero me parece importante hablar un poquito de la lactancia, que es muy frecuente y es la, como decíamos antes, la que vemos generalmente en la guardia. De hecho, en la lactancia se asocia hasta el 2,5% de las pacientes y son pacientes que por el estancamiento de la leche, cuando están amamantando, se tapa uno de los conductos y por las grietas o fisuras mamarias ingresa un germen. Entonces, lo importante ahí es la clínica de la paciente, que va a tener una mama que es eritematosa, que esto para las pacientes es una mama que está roja, que puede estar indurada, por debajo de ese eritema puede haber como una parte que se toca más dura, y también pueden consultar por fiebre, eso es importante. Entonces, siempre que viene una paciente con alguno de estos síntomas, nosotros siempre primero por la clínica tenemos que descartar que no sea una mastitis. Por eso es importante el interrogatorio, si está amamantando, y importante siempre, además de la clínica, evaluar que 10% de estas pacientes pueden evolucionar a abscesos, que son como colecciones de pus, para que todos nos entiendan, y si pasa eso hay que drenarlo. Así que en primera instancia, para ordenarnos un poco, el tratamiento de estas pacientes va a ser con antibiótico, y si llega a tener una colección de pus, esa pus hay que drenarlo. Perfecto. Recalco un poco las cosas que dijiste. El 2,5 de las pacientes que están amamantando pueden sufrir un proceso de mastitis. O sea, es muy bajo, ¿no? Muchas veces está esto que te digo, medio culturalmente asociado el riesgo de amamantar con el riesgo de mastitis. De hecho, una persona dice, no sé, yo tuve mastitis, tené cuidado, no, no, no amamantes porque fue tremendo, porque fue terrible. Y la verdad es que es una patología que se ve poco frecuente, ¿no? De hecho, este 2,5 digo. Es poco frecuente y además es todo lo contrario. En realidad lo que hay que hacer es alentar, amamantar al bebé, no solo por la importancia del leche materna, sino porque lo que cura también a la mastitis es vaciarse bien los conductos, ¿sí? Vaciar los conductos sobre todo con el agua caliente cuando las pacientes se duchan
y hacer la extracción desde la periferia de la mama y luego al centro, así se pueden vaciar bien, o también ayudar con paños calientes, que puede ayudar mucho, o por eso decíamos en la ducha con agua caliente. Otra cosa importante es que como duele, a veces las pacientes no quieren sacarse la leche, por eso hay que explicarles bien que realmente hay que sacarla y hay que hacerlo manualmente. No estimulamos generalmente los sacaleches en estos casos. También les podemos dar antiinflamatorios para el dolor, como un ibuprofeno, y el antibiótico que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Que es lo que va a curar realmente esto. Y si tiene el absceso, recordemos 10% de las pacientes hacen absceso, que es la acumulación de pus, y en ese caso hay que drenarlo. Bueno, muy bien. ¿En qué casos, a ver, vos dijiste que el diagnóstico se hace en una guardia, en una paciente que llega con estas condiciones de enrojecimiento, de induración y fiebre que puede haber en algunos casos? Sí. ¿Solicitas algún estudio complementario o no es necesario? O en qué casos te necesitas de algún estudio por imágenes? Sí, el diagnóstico siempre es, como dijimos, la clínica soberana, porque es lo que siempre en una guardia, o sea, no vamos a necesitar nada más que eso que verlo, pero siempre si tiene como abajo una induración que se palpa, se puede tomar un cultivo. Eso es con una aguja, lo que uno hace es tomar un poquito de la secreción y eso siempre se manda a cultivar para ver cuál es el germen que está creciendo. También nos ayuda para ajustar un poco qué antibiótico darle a la paciente. Y por otro lado, se le podría pedir una ecografía, que es el diagnóstico por imagen que nos puede ayudar para ver si ahí abajo hay una colección, si es solo la piel enrojecida o si está abajo alguna colección de pus. Perfecto. Mamografía no solicitan cursando este proceso, ¿o No, sí? ¿O en qué casos? generalmente no, es el gold estándar acá sería la ecografía porque lo que queremos ver es el absceso. Así que mamografía sería después de este proceso de amamantamiento. Y voy un poco más puntual. Solamente solicitas una ecografía si vos palpás alguna región indurada que vos sospeches que puede ser un absceso. Si vos ves una mastitis por clínica, no le solicitas una ecografía, ¿o sí? La realidad es que a veces no tenemos ecógrafo de guardia presente en el momento. Obviamente, si nosotros tenemos una imagen que nos pueda ayudar, nunca está de más. Si tenemos ecógrafo de guardia, siempre. De hecho, se puede hasta hacer la punción que decíamos bajo guía ecográfica. Pero a veces nos manejamos en las guardias y no tenemos todos los elementos. Entonces, con la clínica queremos decir que podríamos diagnosticarlo. Bien, perfecto. Acaba de aclarar también lo que dijiste vos, que con estas punciones con aguja fina, el objetivo es hallar, conseguir material purulento para cultivo y encontrar el germen indicado de sospechar que no es el típico, ¿no? No resuelve el problema y no intenta evacuar absolutamente toda la colección, porque a veces muchas pacientes dicen pensé que me iban a poder o evacuar todo, lo he escuchado por eso. Y decimos, no, intentamos solamente extraer un poco de material eh, para aislar el germen, ¿no? La realidad es que casi en el 90% de los casos el germen más común es el estafilococo, que es bueno, un germen que con cualquier antibiótico, con cefalexina, que es lo que generalmente damos, o con Bactrim, es cura. Entonces lo que hacemos es sacarle el cultivo, como dijimos, darle este tratamiento que se llama empírico, que es por 48 horas, y la citamos de vuelta a la paciente y vemos si la clínica mejoró o no. Si la clínica mejoró, podemos usar el antibiótico por 7 o 10 días hasta completarlo, y si no mejoró, ahí podemos rotar. Y en ese caso es que el antibiótico se rota en base al germen que creció en el cultivo. Perfecto. Acá el doctor Javier Martínez, genio, pregunta, ¿colocación de catéter de drenaje? ¿En qué Si le casos? dejamos, si le dejamos un drenaje, eso es una paciente que operaríamos. Si la paciente se opera por guardia, que después vamos a ver casos, si la paciente, por ejemplo, vuelve a las 48 horas y no resuelve, en ese caso se podría internar, si sigue con fiebre, la internamos, ya ahí sí pedimos un laboratorio, ahí podríamos hacer un drenaje quirúrgico y siempre se deja un drenaje, una colocación de como
se puede dejar un drenaje, los tubitos de drenaje que dejamos para que toda esa colección siga drenando por ahí. Muy bien, excelente. Dijiste que el germen más frecuente era el Staphylococcus aureus. ¿Algunos otros gérmenes que estén vinculados o en algunas pacientes en particular? ¿En qué casos se sospecharía de algún germen que no sería el típico? ¿En una paciente puerperal estamos hablando? Sí, 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 todavía sí. Ah, no, el germen es en el 98%, o sea, casi siempre es este germen. Los otros gérmenes los sospechamos en una evolución tórpida, en esto que decimos, que una paciente que en 48, 72 horas no resuelve, ahí pensamos otro tipo de germen, pero si no es el que está casi siempre presente. Siempre importante, como decíamos, la toma de cultivo, y siempre importante no olvidar, primero, que las pacientes no se automediquen solas cuando tienen alguno de estos síntomas, como fiebre o como la induración o enrojecimiento, porque siempre es importante médicamente descartar que abajo de ese absceso y esa induración no haya otra patología de base, ¿sí? Que para nosotros Muy los bien. mastólogos lo más grave a descartar es que no haya un carcinoma subyacente. Bien, acá preguntan, ¿se puede seguir amamantando una vez que se le inicia el tratamiento antibiótico? Sí, se puede seguir amamantando. De hecho, lo que decíamos siempre es que hay que estimular el vaciamiento eficaz. Esto es estimular la lactancia frecuente, sí, que es a demanda del recién nacido. Empezar con una mama, después seguir con la otra, y cuando el recién nacido de vuelta vuelve a consumir la leche, digamos, se empieza siempre desde la última mama que uno le dio. Si yo terminé de amamantar de la derecha, cuando vuelve él a amamantar, empiezo de la derecha, que es la que quedó, digamos, menos vacía. Y siempre estimular esto de que después de darle de amamantar al bebé, que ellas mismas, las pacientes, se vacíen manualmente, idealmente sin el sacaleches, la mama con paños calientes. Que siempre esté bien Claro, lo que vacía. queda de residuo que no se haya vaciado en la mamada, ¿no? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, esto es un preconcepto que tenemos, que creo que hay en muchas mujeres, que cuando uno tiene una mastitis inhibe la lactancia, ¿no? Este concepto de seguir estimulándola y aunque te duela, seguir dándole y seguir exponiendo el pecho porque si no es un círculo vicioso de que no se puede salir, ¿no? Por supuesto, se vuelve a tapar el conducto y estamos siempre en el mismo ciclo, así que eso es muy importante. Hay algunos Muy casos bien. muy, muy puntuales que nosotros aconsejaríamos como inhibir la lactancia, que es, por ejemplo, cuando sale pus por el pezón, pero son así casos muy puntuales, casi siempre se estimula la lactancia materna. Perfecto, salvo que haya salida de pus por pezón y que ahí se contraindica la lactancia perfecto, se Ahí sí, suspendería. sí, Bien, muy bien. En algunos casos solicitas alguna ecografía de control pasado algún tiempo o con la sí. clínica. Si la paciente tenía el absceso que decíamos, que recordemos de las pacientes que es el pus, que cuando la paciente tiene pus contenido, nosotros generalmente hacemos una ecografía y la citamos a la semana siguiente o a las 2 semanas y vemos si esa colección disminuyó de tamaño y todo. Así que sí, si la paciente tiene una colección, hacemos ecografías control. Perfecto, el doctor Serralonga dice, en caso de haber drenado un absceso de importantes dimensiones, se debería inhibir la lactancia. Sí, es cierto. Muy bien. Creo que en lo que es mastitis puerperales, creo que abordamos todas las dudas. Ahora, vamos al otro subgrupo que son las mastitis que se dan en una mujer que no está amamantando. ¿Qué características tiene y cómo se desarrolla? Estas pacientes no puerperales son pacientes jóvenes también, pero que tienen acá un factor de riesgo muy importante, que es el tabaquismo. Son pacientes que lo que hacen es una inflamación activa de los conductos justamente a causa del tabaco, y lo que hace también es este proceso, lo mismo que antes que en la puerperal, tapar el conducto. Con lo cual, la presentación clínica puede ser muy similar, se puede presentar con eritema, se puede presentar también con abscesos, con fístulas, ¿sí? Y el tratamiento también es similar, se puede dar antibiótico,
pero en realidad el tratamiento en estas pacientes importantes es la cesación tabáquica, porque son pacientes que pueden volver a tener otro evento porque el factor de riesgo sigue estando. Otro factor de riesgo para ellos también es, por ejemplo, la diabetes o alguna inmunosupresión que tenga la paciente, también puede predisponer a estas mastitis no puerperales. Bien, como el HIV o algún consumo de corticoides. Sí. Y después siempre dentro de las mastitis agudas hay otra de las patologías que es la ectasia ductal, que también es para hacer un diagnóstico diferencial, que es muy poco frecuente, es menos del 2% de los pacientes, pero se dan pacientes que son un poco más grandes, mayores de 50 años, que también es esta inflamación de los conductos, pero es mucho menos activa. La paciente puede ser asintomática o tener también una fístula, y el tratamiento, si la paciente es asintomática, o sea, no hay que hacer nada, pero también para tenerlo como diagnóstico diferencial de las agudas. Bien, perfecto. Es la galactoforitis crónica, exacto. Y perdón, Marian, lo último para descartar de esto siempre, Sí, nada, que las pacientes deben concurrir a patología mamaria si tienen algunos de estos síntomas, no medicarse solas, y siempre para nosotros patólogos mamarios descartar que no tenga otra enfermedad. O sea, luego de que pase este proceso agudo, que cure con el antibiótico, hacerse la mamografía, la ecografía, como decíamos, y evaluar que sea una mama sana realmente. bien. Ahora, nombramos que el germen más frecuente de la mastitis puerperal es el Staphylococcus aureus, que es una bacteria de la piel. ¿Cuál es el germen que se aísla en las mastitis no puerperales? También se pueden aislar el Staphylococcus aureus, o también se pueden bacilos. Bien. Ahora, muchas veces, a ver, la lactancia se relaciona con las erosiones del pezón y el germen, la puerta de entrada, son las grietas del pezón que el bebé al succionar o uno a no saber cuál es la correcta técnica de amamantamiento, te lesionas por ignorante. Después, una vez que le enganchas el ritmo, es difícil, ¿no? Que surjan las mastitis más adelante, digo. Generalmente son en las primeras semanas que es el caos, ¿no? El caos de la llegada del bebé. Cierto. En las mastitis no puerperales, ¿se encuentra puerta de entrada? ¿Se sabe de dónde? Porque de algún lado provino ese germen, ¿no? Sí, en realidad la puerta de entrada que dijimos, el factor de riesgo más asociado ahí es o la inmunosupresión de la paciente por alguna patología, pero en realidad lo que nosotros más vemos es el tabaco, que lo que hace es esta inflamación del conducto que predispone a que ingrese un germen. Perfecto. El tratamiento sería el mismo para los dos tipos de El mastitis. tratamiento sería el mismo, sería el antibiótico, lo mismo si tiene un absceso, drenarlo, así que el antibiótico, o sea, no difiere mucho el tratamiento. Difiere sí que sabemos si es puerperal, porque está la paciente amamantando, o no puerperal. Bien, acá preguntan, ¿cómo se previene la mastitis? ¿Se La podría mastitis prevenir? puerperal se puede prevenir haciendo las buenas, como explicamos, la paciente que está amamantando, que amamante una mama, luego la otra, y que si la mama queda cargada, se la vacíe ella con la extracción manual, primero la periferia, luego el centro, ¿sí? Y que esté siempre esa mama bien vacía, porque si no, uno cuando está amamantando y palpa zonas induradas, eso es la leche que queda acumulada. Eso es importante que las pacientes que amamantan no queden esas induraciones. Perfecto, Pri. Ya hablamos de las mastitis agudas, vamos a hablar un poco de las crónicas. ¿Qué características tienen, cuáles son y cómo se manifiestan? Perfecto. Las crónicas son bastante menos frecuentes que las agudas. Lo importante de las crónicas es que dijimos esto, que son patologías también benignas, también inflamatorias, pero que recidivan. Esto significa que vuelven, que en lugar de curar y ser un evento aislado, es una patología que puede curar y volver. Entonces, la clínica son pacientes que tienen de vuelta abscesos, pueden tener fístulas, y lo importante es que había dos patologías que quería nombrar en cuanto a las crónicas,
Una es la mastitis crónica por tuberculosis. Recordemos, como todos sabemos, que la tuberculosis es mucho más frecuente a nivel pulmonar. Sin embargo, puede aparecer lo que se llama tuberculosis mamaria, ¿bien? Que el tratamiento sería lo mismo que la pulmonar, dar antituberculosos, la misma medicación, pero en la mama se sospecha cuando tenemos mastitis de evolución tórpida. Significa que no evolucionan bien, que son mastitis que no resuelven, mastitis que tienen fístula, que tienen grietas, que no terminan nunca de resolver. Lo importante en la tuberculosis es que el diagnóstico se hace siempre por biopsia, por una biopsia core, que es una biopsia de aguja gruesa. En la parte donde tiene o la fístula o la induración, se toma con una pequeña aguja unas muestras de tejido que se llama histopatológico, y con ese tejido nosotros lo que vemos al microscopio es los granulomas, células multinucleadas, con calcium en el medio. Eso es patognomónico de la tuberculosis. Entonces, para tener realmente el diagnóstico de que la mastitis es por tuberculosis, necesitamos una biopsia. Una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, ahí sí podríamos darle el tratamiento para la tuberculosis. ¿Solamente biopsia o también cultivar y aislar el germen? Siempre nosotros hacemos las dos cosas, tomamos de rutina biopsia y cultivo, porque cuando nos exponemos a una mastitis no sabemos para qué lado va a ir, si va a ser algo bacteriano, si va a ser un hongo, si va a ser, podemos hablar un poquito de hongos, si va a ser una tuberculosis. Entonces todos los cultivos o las muestras que se puedan tomar siempre vienen mejor, como lo que hablábamos antes. Si tenemos ecógrafo, por supuesto, o sea, todo lo que pueda sumar siempre suma. Así que si se puede tomar una muestra para cultivo, para aislar germen, y otra muestra para, acá en este caso, una core, está perfecto. Muy bien. ¿Y cuando no se aísla ningún germen? Cuando no se aísla ningún germen, llegamos al diagnóstico que se llama de exclusión, que son las mastitis granulomatosas, que se llaman mastitis granulomatosas idiopáticas, y lo idiopático significa que es de origen desconocido. Es decir, que en el cultivo no se aisló ninguna bacteria, ni nada, y lo importante también es que este diagnóstico es histopatológico, es con la biopsia, se va a ver muy parecido como la tuberculosis, células gigantes, multinucleadas, pero acá no tienen el calcium central. Y lo importante de estas mastitis, de esta mastitis granulomatosa sobre todo, es que es una mastitis que también evoluciona de forma tórpida, que son pacientes que también tienen fístulas, que tienen abscesos que nunca terminan de curar. Por eso también lo pensamos cuando pasa esto, cuando no termina de curar con nada y cuando el cultivo viene negativo y la biopsia viene esto que decíamos. Muy bien, clarísimo, Pri. Imaginológicamente, para nosotros son lesiones sospechosas, Sí. las de las mastitis granulomatosa. Son lesiones que tienen mucho flujo, mucha señal Doppler. En la mamografía, bueno, la mamografía, como dijimos, no es el método de elección y generalmente nos dan hallazgos no tan característicos, pero tanto en la ecografía como en la resonancia magnética nos dan lesiones de sospecha muy vascularizadas que requieren biopsia, que no hay otro modo de hacer el diagnóstico, ¿no? Eh, ¿qué pasa ahora, ya metiéndonos un poco en los diagnósticos diferenciales? ¿Qué pasa y cómo se caracteriza por presentarse el cáncer inflamatorio, que es nuestra pavura, ¿no? Las mastitis, sean agudas o sean crónicas, sabemos que son patologías benignas y que en algún momento, bueno, resolverán, algunas con una resolución más rápida y otras más tórpida. Pero nuestro gran problema y nuestra gran preocupación es el cáncer inflamatorio y no pasarlo por alto. ¿Cómo se desarrolla y qué diferencias tendría con la mastitis? Sí, perfecto. Como bien decías, siempre el cáncer inflamatorio es lo que tenemos que descartar, y el cáncer inflamatorio lo que va a pasar es que la mama va a estar roja, con el eritema que decíamos, por eso siempre es el diagnóstico diferencial, porque cuando uno ve una mama roja, tiene que sí o sí pensarlo como diferencial, y va a ser una mama que persiste con el paso del antibiótico, es decir, nosotros le vamos a dar el antibiótico,
y por eso siempre citamos a la paciente a las 48-72 horas para ver su evolución. Si es una paciente que en lugar de tener una mejoría empeora, si es una paciente que tiene toda la mama mucho más eritematosa, tengo que pensar de otra causa subyacente, y por eso siempre hablamos de la biopsia. Así que el carcinoma inflamatorio es como el principal diagnóstico diferencial dentro de las mastitis. Otro de los diagnósticos diferenciales, como decíamos, por ejemplo, el histoplasma, que es un hongo, por eso siempre lo que decíamos cultivo para todo, ¿sí? Cultivo para tuberculosis, para hongos, para parásitos, o sea, puede haber cualquier cosa, así que el cultivo siempre. Y lo de la tuberculosis también muy importante. Esos son los 3 diagnósticos grandes que diríamos de las mastitis. Hay un montón de diagnósticos diferenciales, pero esos son los importantes. Bueno, perfecto. Acá la doctora Pantol dice, hemos categorizado mastitis crónicas como BIRAT4C, incluso por redes, sí, la verdad es que nos hemos alarmado y siempre es una alegría encontrar el diagnóstico de una granulomatosa. Más que nada porque son pacientes jóvenes y, bueno, con todo lo que eso conlleva. Son pacientes muy Eh, jóvenes. Lo difícil de las granulomatosas, en realidad, que no es tan feliz para la paciente, es que el tratamiento es bastante engorroso, porque el tratamiento es con corticoides a altas dosis. Ninguna guía está bien estandarizado. La realidad es que cada centro hace como una guía estándar que tiene. Nosotros en el hospital siempre trabajamos, damos corticoides a altas dosis, vamos bajando las dosis decreciendo, y ¿Cuánto lo tiempo? manejamos. Preguntaban. Nosotros empezamos con 40 y lo damos mínimo 6 meses. Hacemos 40 cuando la paciente tiene muchas lesiones. Cuando dividimos a las pacientes en alto riesgo y bajo riesgo, dependiendo de cómo viene la clínica inicial. Y si tiene de bajo riesgo, empezamos con 20 miligramos día. Y si tiene 40, si tiene alto riesgo, empezamos con 40. Vamos descendiendo y siempre lo manejamos en conjunto con reumatología, que ellos manejan las dosis de corticoides y a veces le agregan otra medicación, como por ejemplo metrotexate. Por eso digo que es una alegría porque es una enfermedad benigna, pero es una enfermedad que Claro. Sí, sí, sí. es difícil diagnóstico porque es de exclusión y es difícil tratamiento porque es largo. Bien. Acá la doctora Viviana Nasso dice, no necesariamente la mastitis por TBC está acompañada de TBC pulmonar. Perfecto. Eh, bueno, Pri, la verdad creo que solucionamos todas las dudas. ¿Por cuánto tiempo darías metotrexato en el manejo de la mastitis granulomatosa idiopática? Pregunta la doctora Marcio Pinto. Nosotros podemos dar, yo trabajo en el Hospital Pena y hacemos, como decíamos, este esquema con reumatología. Tenemos en este Bien. momento varios pacientes con metrotexato y con corticoides, ya decimos, los corticoides los tenemos 6 meses y el metrotexato dura 9 meses. Pero estamos con todas estas pacientes probando, porque como decimos, es prueba y error. No hay ninguna guía estandarizada que diga las dosis y todos los papers difieren un montón. Así que nuestro esquema es este, por eso lo digo, pero puede diferir con los otros sitios. Bueno, maravilloso. Bueno, Millón muchas de gracias, gracias de estar Mariana, por todo. acá, de todavía estar despierta. Ahora sí nos ponemos el pijama y basta, esta tortura, de estar hasta tan tarde. Gracias, Gracias por Pri. la invitación, un placer. Un placer para mí, muchísimas gracias. Hasta Chao, luego. nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.